Eso no puede ser. No, mira, yo le decía, no, ni que sea violador, ni que sea ladrón, uno no puede justificar, esa es una atrocidad. Cuando no puedes hacer eso. O sea, a lo mejor estamos viviendo situaciones muy difíciles, el Estado no está presente en todas partes, tú por lo menos lo ves mucho en los barrios, yo lo viví mucho en el 70, entonces vienen grupos de pranes o de incluso jóvenes y toman, digamos, el control como si fueran el Estado en determinados territorios. Y eso ocurre porque, bueno, porque tienes ese problema que el Estado no está presente, y cuando está presente, entonces es de una manera terrible, porque puede ser con una OLP, con una masacre a la comunidad, ¿entiendes? Entonces también ahí hay problemas donde no hay credibilidad de esos cuerpos que representan al Estado, esos cuerpos represivos del Estado. Entonces, o cuando entran con esas máscaras extrañas, horribles. Entonces, claro, ¿qué puedes esperar? Si yo tengo en mi barrio a un vecino que es además el hijo de mi vecina y resulta que es el pran del barrio porque es el más macho, el que tiene el más malandro y tal, pero cuida el barrio, entonces yo voy a querer más al malandro o al pran que al tipo de la policía que me viene a maltratar e incluso a robar. Entonces, ahí hay temas que son importantes tocarlos, pues, y que a veces los vamos dejando porque lo que ocurre con la polarización política y temas que van como que no se tocan, no lo puedo tocar porque esto no lo puedo tocar porque no conviene, y esto sí lo puedo tocar porque tal, o esto lo exagero, o puedo hacer, o sea, se va desvirtuando el debate político de fondo, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que estas son concepciones que, cuando les he hecho este cuento, incluso desde la antigua Grecia a grandes zancos, es porque estas concepciones comienzan a verse en los distintos tipos de políticas de juventudes que se han hecho también a través de la historia, ¿no? Claro, la política de juventud no surge sino precisamente cuando se visibiliza la juventud en la posguerra, que se convierte en su momento en una amenaza política. ¿Por qué? Porque en la década de los 70, de los 60, 70, allí nosotros vamos a ver cómo esos jóvenes comienzan a verse como amenaza política, y es cuando el Estado se plantea hacer política de juventud. Vamos a ver más adelante, pero si nosotros vemos qué conclusiones o qué reflexiones podemos sacar de acá, la primera de ellas es que la juventud se presenta como una etapa. Entonces casi siempre hay una idea que la juventud, aunque hayamos dicho aquí, no, la gente, o Elise dice, ay no, mana, yo soy joven con muletas, cuando esté en muletas y te así, voy a seguir siendo joven. Claro, si tú te sientes, etcétera, pero ese es el proceso que hemos discutido en Red de la Calle, no, esa es la juvenilización, o sea, es ser juvenil, no es lo mismo que ser joven, porque también, bueno, llega un momento que la moratoria física te cobra digamos, los resultados del agotamiento que el cuerpo tiene. Entonces ya yo me puedo sentir muy joven, pero ya yo no me puedo montar una patineta, o ya no puedo hacer cosas que no puedo hacer ya porque ya no tengo la habilidad física, etcétera, ¿no? Entonces, o no puedo hacer, ¿cómo que se llama eso? Lo del el pole dance o cosas así, no, me quedo ahí con los huesos ahí, no puedo. Ah, eso ya son cosas, o sea, porque está muy de moda, pero hay cosas que te las cobra la moratoria física. La juventud entonces se presenta como una etapa de transición entre la infancia y la adultez, basados en un discurso naturalista, identificando lo natural como lo universal. O sea, eso es, digamos, lo natural. Lo juvenil es una producción que se posiciona de acuerdo con el contexto en que cada grupo de jóvenes se desenvuelve y en el tiempo histórico en el que intenta resolver la tensión existencial que les plantea su sociedad, ser como lo desean o ser como se les impone, porque también ser joven pues, es una cuestión impuesta también por lo imagen en esta sociedad moderna, por los medios de comunicación y por las redes. O sea, no siempre a los jóvenes se les dice revolucionario o los jóvenes de la resistencia en ciertos momentos que conviene, pero después cuando ya no me interesa, entonces me interesa es el joven, lo que llamamos las juventudes gregarias y no las proscritas, sino las juventudes así como decía un muchacho en un seminario que hicimos de esto, que decía, a Joshua le encantó, esa es la categoría, decía Joshua, los planchaditos. O sea, los muchachos así como decenticos, que están cuidaditos, que no tienen ni dresno, ni tatuaje, ni tienen ninguna muestra de que son rebeldes de nada, sino que son muchachos que siguen las flechas y se portan bien. Bueno,
entendemos que las juventudes son expresiones identitarias diversas, eso es importante verlo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto también en las encuestas, en las investigaciones que hemos hecho, que hay personas que responden más a ciertas matrices adultas que por el hecho de que tengan una edad que lo puedes considerar joven, por la ley de juventudes en Venezuela es hasta los 30 años. Incluso muchos jóvenes del Ministerio de Juventud querían llevarlo de 35 y yo peleando con ellos, no, ya te pasaste, van a los 50 como joven, no, quédate quieto. Hasta los 30 se llegó, pero ustedes han visto en el censo que las edades que considera el censo, los segmentos de edad es hasta 29 años. Entonces ahí había como cierta discrepancia entre cómo se hizo la muestra para las encuestas de juventud y el tema, cómo se maneja demográficamente, pero el ministerio que pidió la encuesta lo pidió como estaba en la ley, por eso se llegó a 30 años. Pero normalmente uno considera los grupos de edad considerados jóvenes son de 15 a 29 años. O sea que allá mi amigo está en la edad, digamos, adolescente todavía, pre-juvenil, hasta que cumpla 15 por lo menos. ¿Ibas a decir algo? ¿Qué significa ser joven? Es hasta los 29 años. Pero resulta ser que mucha gente en el campo laboral es tomada en cuenta hasta eso para desempeñar cargos importantes hasta los 25, 30 años. Hay personas que cumplen 50, 53 años y no son tomadas en cuenta para darle ni siquiera empleo en una sociedad. Entonces, yo creo, entonces, estábamos discutiendo hace rato que hay gente, en mi caso particular, yo tengo 53 años y yo no siento que yo he vivido 53 años, honestamente. Yo pienso que he vivido 20, pero todo eso, bueno, chévere. El punto en sí, exacto, y yo creo que también porque este cuerpo cuando convulsiona se convierte en un reino inmortal, porque él convulsionaba antiguamente. Yo creo que también porque he quemado neuronas y cosas de recuerdos del pasado, y hoy día que muchas cosas no recuerdo, y por eso creo que también puede ser eso. Pero la cuestión que me llamó mucho la atención, que cuando planteaste ahí hasta los 25, los 29 años, hay gente mayor, digamos que 50, y una persona de 50 está digamos que tenga carrera y está en plenas capacidades para ofrecer mucho y tiene muchos conocimientos para implementarlo en un trabajo o en cualquier actividad. Y para los que estudian recursos humanos, que son analistas de personal, esa persona ya no es capaz. Lógico, tengo entendido el hecho, como lo dijiste hace rato, el almanaque te pasa factura y esta persona no tiene la misma capacidad que tiene el joven, ¿ves? Pero yo no estoy de acuerdo con esa postura que asume la gente de recursos humanos en ese sentido, ¿no? Claro, porque esos son, digamos, pero porque el tema es juventud, por eso digo, o sea, hay una cosa concreta que considera, o sea, que cualquier, digamos, cuando uno va a abordar sociológicamente, tú consideras, mira, yo voy a hacer una encuesta, la encuesta de juventud, o una entrevista, y voy a considerar para ello los segmentos de edad que son considerados jóvenes, es decir, de 15 a 29 años. Hay unos criterios para que tú puedas establecer el análisis y la comparabilidad incluso entre países. Si tú quieres hacer una comparación con, por ejemplo, de la encuesta de juventud con Chile, entonces tienes ahí unos criterios comunes para considerar qué es ser joven de acuerdo al criterio sociodemográfico, más no es un criterio que tenga que ver con otros elementos subjetivos. O sea, yo puedo decir que tú eres más joven que muchos jóvenes que yo conozco. O sea, eso ocurre también. O como decía el presidente Allende, que decía algo así, que la juventud era, tenía que ver con ser revolucionario, y el que no era revolucionario, él lo asociaba a eso. Si le preguntaba, exactamente, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, fíjate tú, eso yo lo he visto, esas contradicciones biológicas las he visto mucho, ¿no? Entonces, y hay personas que de repente tienen una edad superior a la que se considera joven y tienen una actitud más juvenil, pero ahí es donde entra la categoría juvenil.
Fíjense ustedes, ahí está la diferencia en que tú eres un tipo juvenil, porque mira cómo estás vestido, cómo eres, tu dinámica, tu estilo, eres juvenil. Porque eso tiene que ver mucho incluso con la manera, con el mercado, con la manera incluso como la vestimenta. El mercadeo se hace pensando mucho en el tema juvenil. O sea, tú ves, bueno, hay mucha gente que se burla, no, que esa señora se viste, parece una chamita, y no sé qué, ajá, y que se pone una minifalda o que hace esto, porque, ajá, y más, incluso más cuando son mujeres, son más criticadas las mujeres cuando ya después de cierta edad, entonces se visten de una manera muy juvenil, entonces eso es criticado más en las mujeres inclusive por el tema de la sociedad patriarcal, que en todo momento, cuando ustedes estudien cualquier tema, llámese juventudes, llámese adultos mayores, el espacio público, siempre estén pendientes con la mirada de género para que analicen esos elementos que están presentes allí. El otro, entonces, los juveniles, eso es una producción social también, ¿no? Entendemos las juventudes como expresiones, por eso es que tienes un elemento demográfico para decir joven es por edad, por etapa, pero también joven es en función de lo juvenil, y joven es, o juventudes, en plural. ¿Por qué? Porque son expresiones identitarias diversas, porque las juventudes no solamente son las juventudes universitarias, las juventudes hay juventudes, por eso es que muchas críticas que se hacen de políticas públicas dicen, bueno, es que se hace política pública enfocado solo en el tema universitario. Dicen, no, pero ¿y los jóvenes trabajadores? ¿Y las jóvenes que se embarazan y no están estudiando? ¿Y las jóvenes que viven en el barrio y no tienen trabajo? ¿O el joven que es bachaquero? ¿O la joven? O sea, no todos viven la realidad universitaria, de manera que hay diversidad. ¿Ok? Entonces es importante considerar que hay identidades diversas en las juventudes que son construidas en diferentes contextos socioculturales y que entran en juego transversalmente elementos como la clase, el género y la territorialidad. Fíjense ustedes, el género presente todo el tiempo, la mirada de género porque está allí en todo momento, y la clase, porque no es lo mismo el joven del barrio que tiene que salir a trabajar desde muy temprana edad al joven de clase media, media alta, que a lo mejor tiene más posibilidades económicas. O sea que la clase también marca mucho el sentirse o no juvenil, el sentirse o no joven. O sea, hay muchachas que de repente ya tienen 19 años y ya tienen hasta 3 o 4 hijos. Y la vida que te genera de desgaste, o sea, no tiene nada que ver con la juventud. No sé si que decía Israel, no, el muchacho que se queda durmiendo y que no hace nada y no, porque quiere tener muchas experiencias también como allá como nuestro amigo, está perdiendo la vida, ¿no? Pero ser joven todavía es como que hace dormir un buen rato, así, el sábado, el domingo por lo menos, hasta tarde, después de una rumba, eso es ser joven también. Él decía, ay, no tengo nada que hacer. O sea, porque una de las cosas que nos da una idea de entrada a la adultez es cuando ya tienes responsabilidades económicas que cumplir, además, con terceros. Eso también es algo que marca mucho cuando sales de la edad o de lo que consideras ser joven, ¿no? Entonces ahí es importante porque hay jóvenes que trabajan, que se ve en la encuesta también, jóvenes que trabajan, que tienen la posibilidad de tener unos ingresos, pero esos ingresos son exclusivamente para ir al cine, no sé qué, para la recreación, más no para hacer aporte al grupo familiar, porque la familia no le exige al hijo, en este caso, que dé un aporte.